Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente? Em, Vamos a ser realistas. 5 de agosto de 1973, ¿no? ¿Qué pasó aquella fecha, no? Em, Perú había sido eliminado por Chile, ¿no? Nos había dejado con una desazón tremenda, ¿no? Allá en Perú. Y, y obviamente nosotros lamentábamos día a día, básicamente, porque estaba bien fresquito el recuerdo de la eliminación hacia el Mundial de Alemania 74, ¿no? Mientras nosotros vivíamos una desolación, ¿no? Una impotencia, una tristeza y una combinación de más cosas, probablemente, Chile avanzaba hacia el repechaje para jugar con el ganador del grupo 9 allá de Europa, que fue entre la República de Irlanda, entre Francia y la Unión Soviética, que obviamente fue la Unión Soviética quien ganó el grupo. Bueno, pues vamos a ser sinceros, sinceramente, valga la redundancia, que nosotros estábamos con, y no digo, bueno, digo nosotros, pero no todos, ¿no? Yo me incluyo, ¿no? En un grupito de hinchas por ahí, que sentíamos un poquito de, ¿no? De carisma para que ganara este partido la Unión Soviética. Queríamos que ganara la Unión Soviética, no apoyábamos a Chile. Las razones eran muchas, eran una combinación de ciertos factores y también tiene que ver un poquito la madurez futbolística. Nosotros éramos, yo era niño, ¿no? Niño, muy niño inclusive, pero teníamos un gobierno de izquierda donde se hablaba cosas positivas de la Unión Soviética y se veía a Estados Unidos como el diablo. ¿No? Y Chile también, porque en esos días, ¿no? Que sabíamos que se estaba gestando por ahí un posible golpe de Estado, ¿no? Apoyado por la CIA y por el presidente Nixon de los Estados Unidos. Cuando se da el golpe de Estado, el 11 de agosto del 73, eh, la situación fue peor todavía, ¿no? Porque era un golpe de Estado hacia un gobierno que había sido legítimamente anteriormente, pues, ¿no? Escogido por el pueblo, ¿no? Como el caso de Salvador Allende, que estaba alineado hacia la Unión Soviética también, al igual que Perú con Juan Velasco Alvarado, muy alineados a la Unión Soviética. Y seguramente también a los chilenos les enseñaron y por ahí les hicieron ver que Estados Unidos era el malo. Así lo veíamos, ¿no? Éramos jovencitos. Bueno, pues precisamente los malos gestan un golpe de Estado y sobre todo causando la muerte de Salvador Allende, ¿no? Esto creció un poquito en el pensamiento de querer, hablando ya de fútbol, de querer que ganara eh, la Unión Soviética, que derrotara, ¿no? En este caso futbolísticamente y también políticamente, que la Unión Soviética derrotara a un aliado de Estados Unidos, como lo fue Chile, ¿no? En ese momento había golpe de Estado. Se instauró un régimen probablemente dictatorial por parte de Pinochet. Y bueno, pues Chile iba a comenzar su aventura rumbo al repechaje. Se iban a jugar dos partidos, uno en Moscú, en el Estadio Lenin, y el otro iba a ser en Santiago de Chile, ¿no? Y hoy vamos a hablar, yo creo que un poquito, vamos a hablar ni tan poquito probablemente, de lo que fue el partido en Moscú, porque hay muchas cosas raras por ahí en el partido de Moscú, ¿no? Ya después hablaremos del partido, que es el partido curioso, ¿no? Que se hizo. Bueno, no hubo partido, sino la situación curiosa que pasó en el Estadio Nacional de Santiago, en el partido de retorno. Y vamos a hablar unas cositas también que tienen que ver mucho con los jugadores, con el entorno político que se vivió y muchas cosas, ¿no? Vamos a pasar a ver unas, para no aburrirnos, unas pequeñas imágenes por aquí. Vamos a ver, para que no se me aburran. Ahí está, ¿no? Bueno,
Vamos a irnos más o menos por la fecha, ¿no? Sabemos que el 5 de agosto Chile elimina a Perú en Montevideo. Bueno, ya hablamos, ¿no? El 11 de agosto es cuando fue eh, lo que pasó con el golpe de Estado en Chile, ¿no? Y bueno, pues nosotros estábamos un poquito, yo pienso que estábamos un poquito consternados también porque lo que había pasado, se hablaba mucho en la prensa, en el radio, en todo, ¿no? Se hablaba lo que había pasado en Chile. Pero resulta que Chile, probablemente el 11 o 12, era básicamente esos días nomás, ¿no? Chile tenía que viajar, ¿no? Tenía que salir rumbo, iba a hacer unas escalas por ahí, tenía unos partidos. De hecho, Chile había jugado con México en el Estadio Azteca por ahí de abril antes de la eliminatoria contra Perú. Y lo iba a hacer nuevamente antes de jugar contra la Unión Soviética. Bueno, pues a partir del 11 de agosto se instaura en el poder el régimen militar de Pinochet, ¿no? Y causando que básicamente México también rompiera negociaciones con el régimen cívico-militar, ¿no? Y asiló a muchos chilenos, ¿no? México, después de esa fecha, el 11, por ahí probablemente unos cuantos días después, ¿no? Cuando rompe negociaciones, se asilan muchos chilenos en la Ciudad de México, ¿no? Cosa que a mí me toca conocer a esos chilenos ya por ahí de los 80s, más o menos 82 por ahí. Me toca conocer muchos chilenos, al cual tuve el gusto de conversar mucho al respecto de estos temas, ¿no? De la guerra Perú con Chile, de la eliminatoria del 73 y también porque ellos eran refugiados políticos, muchos de ellos, ¿no? Con sus respectivas familias inclusive, ¿no? Bueno, Chile no pudo salir precisamente ni el 11 ni el 12, obviamente por razones obvias no pudo salir, ¿no? A cumplir con su cometido, ¿no? Con el fútbol básicamente, ¿no? Quizás a los días siguientes, cuando el presidente Pinochet decreta toque de queda, no podía salir a las calles, básicamente vivía un clima muy fértil allá en Chile, muy terrible, ¿no? Al mismo tiempo se estaba dando la Guerra Fría, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, bueno, antes llamado la Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, resulta que en el caso del fútbol, el presidente Pinochet precisamente no quería que, ¿no?, su equipo fuera a jugar en la cancha del enemigo, ¿no? Como era la Unión Soviética. Pero después se ablandó un poquito y quiso dar como una imagen de transparencia, básicamente, y obviamente Chile viaja. No, viaja finalmente a presentarse al partido contra la Unión Soviética allá en Moscú. Pero antes, Chile viaja a México, viaja el 17 de septiembre, viaja, ¿no? Viaja, lo recuerdo bien la fecha porque es el día del cumpleaños de alguien muy especial para mí, ¿no? Bueno, el 17 de septiembre Chile viaja a México con mucha dificultad, pasando por, me parece que por Buenos Aires, por Sao Paulo, hace unas escalas por ahí rumbo a, no rumbo a la Ciudad de México primero para jugar un partido más contra México, el cual hubo muchos detalles porque primeramente no pudo viajar con la delegación Elías Figueroa. No viajaba con la delegación Elías Figueroa. Parecía que se quedaba, ¿no? Y algo también curioso para nosotros fue que la no presencia de Elías Figueroa en los partidos contra Perú en la eliminatoria, ¿no? No había jugado básicamente, pues, bueno, Alberto Quintano sí, pero no había jugado contra Perú Elías Figueroa, nos llamó mucho la atención. Bueno, pues en muchos problemas, Elías Figueroa, pues, no pudo viajar, tuvo que hacerlo después, básicamente. Y Chile viaja a la Ciudad de México, en un ambiente donde muchos jugadores chilenos no querían viajar, ¿no? No querían viajar básicamente, por la coyuntura que se vivía en el país, por la situación, tenían miedo de que los iban a tomar como rehenes, que no iban a regresar. Ellos eran jugadores jóvenes,
tenían familias, muchos de ellos, la mayoría de ellos, ¿no? Solamente que muchos de los jugadores no estaban muy involucrados en la situación política, ¿no? Ellos jugaban fútbol y ya, ¿no? Los que sí estaban involucrados más o menos y se conocía mucho era pues Caselli, ¿no? Y también el Pollo Vélez, ¿ah? Eran amantes de la izquierda, ¿no? Con el lema que había dado el presidente Salvador Allende, básicamente con una igualdad, ¿no? Por el progreso del pueblo. Y eran muy inmiscuidos en esos asuntos, ¿ves? Básicamente Caselli y el Pollo Vélez, de los que se conocía, más o menos, ¿no? Bueno, pues después de unas cuantas escalas, básicamente la delegación chilena viaja a México y juega un partido en el Estadio Azteca, ¿no? Con ese México que se preparaba para esa nefasta eliminatoria con, en CONCACAF, al cual fue eliminado en situaciones raras, extrañas y hasta vergonzosas, ¿no? Donde Haití lo elimina a México, que venía de organizar un mundial de México 70. Obviamente ese México, ya jugadores como Valdivia, como Peña, ¿no? Ya no estaban en la selección. Fue al menos el equipo que se presentó contra Chile, fue un equipo casi alterno, ¿no? Por ahí alguno que otro por ahí jugaron, ¿no? Más o menos, pero normalmente fue un equipo alterno que jugó contra Chile en el Estadio Azteca y Chile derrota a México, ¿eh? Con 2 goles de Caselli. Tenemos la fortuna que ese partido sí lo podemos ver, porque ya está en YouTube. Si quieren ver ese partido, ahí lo pueden ver. Un buen partido, la verdad. Chile derrota a México en el Estadio Azteca, cuando México era casi invencible en el Estadio Azteca, ¿no? Bueno, pues Chile hace su escala por México, derrota a México, jugando bien como preparación para el partido contra la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pues resulta que la delegación chilena también de paso quería pues recuperar los servicios de Carlos Reynoso, que jugaba en el América, y Alberto Quintano, que jugaba en Cruz Azul. De hecho, era la época, ¿no? Del supercampeón Cruz Azul, que libraba batallas contra el América, en duelo de chilenos, básicamente. Después llegaron otros chilenos, ¿ah? Muchos más, llegaron el Pata Benito, Osvaldo Castro, Gamboa, etcétera, etcétera, ¿no? Llegaron muchos buenos jugadores chilenos, ¿no? Bueno, pues lo extraño fue que, y nunca supe las razones por qué el Club América no soltó a Carlos Reynoso. Carlos Reynoso no fue con la delegación chilena, más bien sí lo hizo, por ejemplo, Alberto Quintano. No, Alberto Quintano sí pudo viajar. Bueno, pues Chile el 20 de septiembre viaja a Europa, ¿no? Hace unas escalas también, creo que llegan a Suiza por ahí. Juegan a Suiza, juegan un amistoso que ganan inclusive. Y precisamente me parece que en Suiza, antes de viajar a la URSS, ¿no? A la Unión Soviética, em, se les informa a los chilenos, yo creo que fue el cónsul chileno en Alemania, les informa que había una ruptura entre las relaciones entre Chile y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el ambiente se torna muy tenso para la delegación chilena, sinceramente, muy, muy tenso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver algunos diarios en la Hemeroteca de México a la fecha de 1973 para más o menos el tema que nos interesaba. Ya estábamos mayores, ¿no? Ya era 1982. Tuvimos la fortuna de ver algunas cositas que se decían, ¿no? Respecto a la situación política que se vivía en ese momento y sobre todo el partido que tenía que efectuarse en Moscú, ¿no? Entre la Unión Soviética y Chile. Bueno, pues los chilenos un poquito con problemas, de hecho ellos viajan por ahí del 24 de septiembre, más o menos 23 probablemente, unos días después, 3 días, 4 días quizás, unos días más viajan a Moscú. Bueno, pues también inclusive la entrada del equipo
chileno fue un poquito complicada también, ¿no? Fue bastante complicada, la verdad que no creemos que Chile, por ejemplo, mire, Reynoso tuvo un pequeño problema, ¿no? También lo tuvo Elías Figueroa, que había viajado solo. De hecho, Quintano también lo hizo de esa manera, ¿no? Y también lo curioso es que Quintano y Figueroa iban a jugar su primer partido juntos, ¿no? Su primer partido juntos. No habían jugado antes juntos, increíble, ¿no? Bueno, y lo extraño fue de que Elías Figueroa no había jugado por Chile desde hace mucho tiempo atrás, probablemente no sé cuántos años, pero varios años no había jugado. Recuerden que no jugó contra Perú, no jugó contra Perú, un aliviane para Perú, ¿no? Pero bueno, resulta que ellos viajan a Moscú en medio de muchos problemas, en medio de muchos miedos también, que los podían tomar como rehenes probablemente, que no podían regresar. Caselli tiene problemas para entrar, Elías Figueroa también tiene problemas para entrar, que al final de cuentas, ya, como eran parte de la delegación de Chile, eh, llegan a entrar finalmente, ¿no? Entran al partido, entran al país, básicamente, ¿no? Encargado por muchas situaciones muy complicadas, muy complicadas. Ahora pensamos de que probablemente Rusia, o perdón, la Unión Soviética, no sabemos qué quiso hacer. Probablemente esconder el partido, probablemente que el público en general no se enterara del partido. Y hay muchas cosas que pasaron, ¿no? Chile viaja el 26 de septiembre, básicamente, al partido contra la Unión Soviética. Iba a jugar con un equipo muy fuerte. Hay que recordar que ah, la Unión Soviética había sido subcampeón de la Copa de Europa en el año 1972 frente en esa gran final que ganó Alemania, la Alemania de Gerd Müller, de Bertie Box, era la Alemania de Beckenbauer, de Overath, ¿no? Era un equipazo realmente, ¿no? Alemania, y le gana en un partido muy ajustado a la Unión Soviética. Y que la Unión Soviética había sido campeón olímpico. Había sido. Claro que en esos tiempos casi todos los países que no eran socialistas jugaban con equipos que no eran profesionales y los equipos que eran socialistas, como no había profesionalismo, jugaban con su equipo mayor, ¿no? Destacando un gran jugador en la Unión Soviética que era Oleg Blukin, que después lo vimos cómo brilló en España 82, ¿no? Que un gran jugador, la verdad. Al lado de otro gran jugador eh, de la Unión Soviética que era Baltacha, pero Baltacha apareció después. Bueno, el subcampeón de Europa tenía que jugar contra Chile en la cancha de Moscú, ¿no? En ese partido, según se sabe, según cuentan algunos, porque recuerden, ese partido no lo vimos ese partido. Solamente pueden contar aquellas personas que estuvieron presentes en el estadio Lenin. Nosotros no lo vimos, no hubo imágenes, no fue televisado ni en la Unión Soviética ni en Chile, no fue televisado. De hecho, se cuenta que hubo prohibición de cámaras fotográficas. Es un poquito extraño, ¿no? Esos gobiernos, al igual que en Perú, también se destruía todo, al igual que en Chile también. Por eso no tenemos imágenes, ¿no? Del partido, de los partidos Chile-Perú, de la eliminatoria del 73, y cuántos quisiéramos ver, y cuántos quisiéramos ver este partido, sinceramente. ¿Cuántos no quisiéramos ver? ¿Cuánto pagaríamos hoy en día por ver el partido en repetición? El partido que jugó Chile contra la Unión Soviética en Moscú, ¿no? Bueno, hubo prohibición de casi todo, ¿no? Pero según supe, porque se dice que el diario El Mercurio llevó imágenes, ¿no? Llevó imágenes básicamente am, a Chile, algunas imágenes. O sea, el diario Mercurio sí estuvo en el partido y si hubo prohibición de cámaras fotográficas, yo no sé cómo el diario Mercurio capturó algunas imágenes del partido, ¿no?
pero la mayoría de las imágenes son de medios soviéticos, realmente, ¿no? Bueno, pues se cuenta también de que en el estadio había muchos militares también, ¿no? De lo que cuentan los que estuvieron presentes en el partido, especialmente los jugadores, ¿no? Dice que había militares, muchos militares en ese estadio. Y para mí la parte curiosa fue, ni tan curiosa, sino sorprendente, es que el Zorro Álamos haya incluido a Figueroa y Quintano, ¿no? Que se conocían apenas ¿no? En este viaje se conocieron y que tuvieron que compartir habitación para que pues, se conocieran un poquito más, porque en un partido tan importante, iban a ser los defensas centrales en el partido, ¿no? Obviamente se hablaba mucho de la postura de Caselli, ¿no? Que después tuvo un pequeño encontrón, un desaire que le hizo al presidente Pinochet previo a la partida de la delegación chilena ya para el Mundial de Alemania 74, ¿no? Bueno, se habló mucho de Caselli y Vélez, que no ocultaban su postura en contra del gobierno de Pinochet. Fue tremendo, ¿no? Bueno, el partido fue tenso, el partido fue dominado por la Unión Soviética de principio a fin. Se cuenta que Chile casi no pasó de la media cancha. Se cuenta que Olivares hizo un partidazo, el arquero chileno. Y se cuenta también de que Elías Figueroa y Quintano jugaron un señor partido, ¿no? Un señor partido, la verdad. Bueno, para los jugadores chilenos, jugar este partido mientras haber dejado un país convulsionado, es obvio que muchos de los chilenos no deben haber estado concentrados al 100% en este partido, sobre todo la previa antes, ¿no? Ya en el partido obviamente se concentra, ¿no? Pero la previa tiene que haber sido muy difícil porque ellos tenían familias, ellos sabían que Chile había no perdido negociaciones, no relaciones diplomáticas con la Unión Soviética estando fuera de Chile. Ellos lo supieron, ¿no? No se habló mucho básicamente del partido, de este partido y de lo que estaba pasando en Chile en ese momento, porque qué pasaba con la gente de izquierda, ¿no? Pasaban muchas cosas, ¿no? Que lo vamos a hablar en otro video, porque algo pasó en el Estadio Nacional de Santiago por la razón de que Unión Soviética no quiso jugar en Santiago, ¿no? Eso lo vamos a hablar después. Vamos a hablar del primer partido, básicamente, ¿no? Se cuenta que muchos de los futbolistas querían saber noticias de sus familiares en Chile, pero en esos tiempos las comunicaciones no eran como ahora, eran muy diferentes, ¿no? Y más que todo los familiares también, al saber que el partido no se transmitía ni por radio ni televisión, era no solamente complicado para los jugadores, sino que también era complicado también para los familiares, básicamente, ¿no? Todo difícil, ¿no? Todo muy difícil, la verdad que vamos a pasar aquí un poquito más. Miren, aquí está una de las escenas del partido, ¿no? Eh, ese día eh, Chile jugó de blanco. Miren ustedes ahí, Chile jugó de blanco. Pocas veces lo he visto a Chile jugar de blanco, pero sí lo he visto, obviamente, pero pocas veces, ¿no? El, lo que más se habla mucho del partido es que Chile jugó un partidazo, que Elías Figueroa y Quintano se barrieron tremendamente. Yo no sé cuántas veces sacaron de cabeza, ¿no? Los tiros de los soviéticos. Y que la Unión Soviética fue muy superior, ¿no? Y que también que Chile hizo mucho tiempo, que utilizó una táctica de hacer tiempo y tiempo, y es estar agrupados atrás, que algunos jugadores, pues adelante, trataban de básicamente enfriar el partido, ¿no? Ahora, se dijo también de que la Unión Soviética tenía órdenes de ganar 3-0 este partido, ¿no? Pero yo no lo creo así, miren, porque eh, se dice que si la Unión Soviética ganaba 3-0 y se negaba a jugar el partido de regreso en Santiago de Chile, que iban a decretar un score de 2-0
¿no? un score de default por no presentarse, que se llama walkover, ¿no? Pero no creo que eso haya sido tan cierto porque qué fácil es ganar en tu cancha 3-0 y no ir al otro, ¿no? Perú hubiera ganado entonces 3-0 en Lima y no hubiera ido a Santiago, ¿no? Pierdes 2-0 y clasificas para el repechaje. No era tanto así. La FIFA evaluaba esas situaciones, ¿no? Realmente evaluaba. Aún así, la URSS, con ganar 3-0 en, en el estadio de Lenin, allá en Moscú, tenía que ir a jugar, porque había la posibilidad de que Chile podía ganar 4-0, ¿no? No es que la FIFA le iba a decir iba a proporcionar un resultado de 2-0 por no presentarse a la Unión Soviética. Yo no lo creo en esa versión, que se habló también bastante, ¿no? Bueno, fue un partido, en cierta parte también se habla que fue un partido accidentado, muy accidentado, ¿no? Y que en gran parte del partido se cuenta que el tiempo efectivo que se jugó fue aproximadamente de solamente 15 minutos en el primer tiempo y quizás otros 15 del segundo tiempo. O sea que se habló muchas cosas, ¿no? Se sacaron muchas conclusiones del partido y que en realidad en México, por ejemplo, se tiene la idea de que el partido fue muy disputado. Porque yo leo una crónica del partido y se cuenta mucho de que el partido fue muy disputado, pero la mayoría informa que el partido no fue tan disputado como se siente, ¿no? Como se dice, ¿no? Chile tuvo una buena participación, fue con un esquema ultra defensivo, logró su cometido y dejaba todo para jugar el partido en el Estadio Nacional de Santiago, básicamente, ¿no? Ahora, fue muy interesante el partido allá, que Chile cuando Chile pretende básicamente regresar, ¿no? A Santiago de Chile ya para el siguiente partido, unos días después, saliendo ya ¿no? de Moscú, pasa por Francia, pasa por París y juega un partido también amistoso. Fue otro partido amistoso donde los jugadores ya no querían saber, creo que ya querían viajar del viejo continente a Santiago de Chile, esperar el partido contra la Unión Soviética, probablemente en un marco de un júbilo tremendo, ¿no? A pesar de las cosas que estaban pasando en el país, en Chile, probablemente Chile hubiera preparado casi una fiesta para derrotar a los soviéticos y hubiera sido tremendo, ¿no? Bueno, pues Chile juega con un equipo que se llama París FC y que pierde 5-0, ¿no? Que pierde 5-0 y Chile básicamente ya no le dieron importancia a ese partido, lo jugaron como cualquier cosa, básicamente, ya pensando en regresar. Y Chile, me parece que el 2 de octubre, los primeros días de octubre, viaja a, a Santiago de Chile, ¿no? Bueno, pues Chile ese día jugó con Juan Olivares en el arco. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Juega Figueroa y Quintana en la defensa. Juega Arias y el otro lateral, no lo recuerdo sinceramente, que se dijo, que se habló mucho de esto. Me parece que fue que Rodríguez, ¿no? Juega también Caselli, por supuesto, el Chamaco Valdés, qué decir del Chamaco Valdés, que jugó también un buen partido. Fue capitán, ¿eh? Y Chamaco Valdés fue capitán, como lo fue en toda la eliminatoria. Y juega Sergio Ahumada, por supuesto, juega el Pollo Vélez también, y juega por ahí probablemente, tiene dos cambios, ¿no? Probablemente juega Machuca, me parece, ¿no? Y Páez también, ¿no? Básicamente las sustituciones, ¿no? Bueno, pues quedaba el partido en Santiago de Chile, ¿no? Y como todos ya sabemos, y vamos a ampliar en otro video, creo, hablar del partido que se juega en Santiago, el, la Unión Soviética se niega a jugar en Santiago.
Argumenta muchas razones. Entre ellas, quizás la más importante es que no estaba de acuerdo en el golpe de Estado que había proporcionado Pinochet con ayuda de la CIA y del presidente Nixon, su enemigo número uno. Y además que el Estadio Nacional de Santiago de Chile había sido un escenario para los presos políticos, que se dicen que hubieron hasta torturas, ¿no? Y hasta muertes, creo. Pero algo que nosotros no vamos a corroborar, algo que no vamos a decir fehacientemente que fue así. Simplemente estamos haciendo eco de lo que se decía muchísimo. Probablemente sí es cierto, probablemente, ¿no? Que el Estadio Nacional fue escenario, el Estadio Nacional de Santiago fue escenario para albergar los presos políticos, sí fue cierto, obviamente, ¿no? Hay miles de reportajes de estos, que había torturas también con la gente de izquierda, ¿no? A sus enemigos políticos, básicamente, ¿no? Por esa razón misma que la Unión Soviética no decide jugar en ese estadio que había sido precisamente, ¿no? Eh, escenario de esa situación. Ahora, ¿por qué no Chile, por ejemplo, o por qué no la FIFA, eh, primeramente dio la orden de otro escenario, ¿no? Otro escenario en el mismo Chile, en el mismo Chile, intentar que no sea el Estadio Nacional de Santiago por la situación de escenario de presos políticos, ¿no? En otro escenario en Chile o en otra ciudad de Chile. ¿Por qué no hicieron eso? Y ahora, y ahí no habría el pretexto de que la Unión Soviética podía jugar en Chile y ya no había el pretexto que de ese estadio en particular, por lo que ya sabemos que sucedió. Y si no fuera así, ¿por qué no intentaron jugar en otro país? Por ejemplo, en Lima, Perú, o por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Hubiera sido en Lima, Perú, por ejemplo, no hubiera habido ningún pretexto porque estaba jugando en un país alineado a la Unión Soviética. Y yo obviamente no sabemos si Chile hubiera aceptado esto. Y que probablemente Perú no había la garantía que iba a apoyar a Chile tampoco, ¿no? Perú probablemente, creo yo, no sé, 50% hubiera apoyado a la Unión Soviética, ¿eh? Porque había el reciente recuerdo de la eliminación de Chile hacia Perú, ¿no? Entonces, muchas cosas se tejieron básicamente en Perú después de este tremendo partido, ¿no? Que se jugó en Moscú y que el partido en Santiago de Chile, básicamente, pues no hubo partido, ¿no? Hubo una cuestión simbólica donde Chamaco Valdés anotó un gol y creemos que hubiera sido vergonzoso, creo que Chile no hubiera inclusive hecho esa gesta, ¿no? Simplemente no hubiera jugado y no se hubiera realizado absolutamente nada, ¿no? Pero Chile dicen que tenía que estar presente para corroborar que el equipo contrario no se presentó, ¿no? Y bueno, pues así sucedió esto más o menos, que lo poquito que recordamos y lo poquito que hemos conversado con amigos chilenos en la Ciudad de México, que conocen bien el tema y que obviamente los recuerdos cada vez se van perdiendo más y más. No tenemos imágenes y eso es lo más lamentable que hay. Lo lamentaremos toda la vida. Probablemente nunca veremos ese partido y nos quedaremos siempre con la narrativa de los que participaron básicamente en ese partido histórico para un momento que vivió el fútbol chileno, ¿no? Bueno, pues les agradezco a todos y pásenla bien. Nos estamos viendo pronto en otro video. Gracias, hasta luego. Bueno, antes de despedirnos, vamos a pasar algunas imágenes más por aquí. Miren, aquí está la Unión Soviética, como siempre, atacando y atacando a Chile. Aquí está otra escena más del partido. Miren al arquero no chileno como saca otro balón nuevamente. Los tres arqueros, miren, aquí también hay otra escena. Los tres arqueros que recordamos mucho nosotros en esa época eran Vallejos, era Olivares y era también Neff.
tres grandes arqueros. Posteriormente nos acordamos mucho de Osben, nos acordamos también de este señor, el Cóndor Rojas también, caramba, qué gran arquero. Y ya después ya ustedes ya conocen la cantidad de arqueros que ha tenido Chile, buenos arqueros, por cierto, ¿no? Miren, como siempre, Elías Figueroa sacando de cabeza, caramba, lo poquito que podemos rescatar, ¿no? Siempre en peligros hacia el arco chileno. Miren ahí a Elías Figueroa y a Quintano. Y ahí está. Miren a Blukin. Una escapada de Blukin por ahí, siempre hacia el arco chileno. Miren ahí al portero. Bueno, lindo partido que se dice que se efectuó allá en Lenin, en Moscú. Bueno, pues no tenemos video, no existe como para recrearnos un poquito, pero les recuerdo que sí existe el video de México contra Chile en el Estadio Azteca, así que lo pueden ver si es que por ahí quieren verlo, ¿no? Bueno, pues gracias a todos nuevamente, pasen a bien, hasta luego.